Al iniciar este cenáculo histórico frente al país y la sociedad dominicana, quiero consignar un hecho inaudito, una fiesta del espíritu, una fiesta de la luz, porque el nacimiento de una obra literaria de cierta importancia en la sociedad dominicana en los últimos años no ha sido muy común en este hábitat geográfico desde la desaparición de los grandes escritores como Damón Francisco y una serie de escritores dominicanos de cierta importancia en la sociedad. Hay una obra fundamental que yo entiendo, de acuerdo a mi humilde criterio, validado por las lecturas obligadas que me impuso desde los lejanos días de la infancia, el presbítero Oscar Roble Toledano, Antonio Fernández Spencer y Francisco Carvajal Martínez. Hay un libro que es fundamental y decisorio para la historia, para la microhistoria, que era uno de los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, que señalaba Fran Moyapón con mucho acierto y con mucha propiedad, que es la microhistoria del mexicano José Luis González. Hoy, un destacado dominicano, un preclaro abogado y un luchador antitrujillista que en las últimas décadas siempre me ha acompañado en mis intervenciones públicas ante el país, con la peculiaridad y con la característica que por su proverbial humildad muchos dominicanos no conocían las luchas que enfrentó don Sergio Germán Medrano desde la tribuna del 14 de junio en contra de la tiranía de Trujillo. Ya después de esas luchas, como un joven importante, don Sergio Federico Germán Medrano, para mi humilde criterio, junto a mi amigo Luis Miguel Pereira, constituyen las mentes mejor amuebladas del derecho dominicano en la actualidad. Ahora, mañana, en el Centro Perelló, se va a poner en circulación una obra literaria, Baní en el tiempo, de don Sergio Federico Germán Medrano, que es una obra que yo creo que, de acuerdo a lo que yo he podido leer, tiene dos características fundamentales. Es una obra que se inscribe dentro de la metodología científica de interpretación de la historia, de la microhistoria de González, que como señala Fran Moya es un método importante para interpretar el pasado dominicano. Pero también don Sergio Federico Germán Medrano tiene la característica y la peculiaridad que no se da, que no es muy común en este hábitat geográfico, que es el dominio de la lengua, del lenguaje para producir placeres estéticos a un lector sensible al margen del contenido de la obra. Está hecha en un lenguaje bastante acabado, diríamos, y obviamente don Sergio Federico Germán Medrano ha sido un articulista importante en el periódico Listín Diario, en el periódico Nuevo Diario, cuando se hacían ciertas reformas sectoriales a las ciertas legislaciones en República Dominicana. O sea, que ya él tiene la experiencia, la cultura vivencial para presentar ante el país, como señalo en este introito de este programa de Pasado y Presente, esta obra importante sobre la importancia de la ciudad de Baní y sus ciudadanos y personajes en la historia de la República Dominicana. Con don Sergio Federico Germán Medrano vamos a adentrarnos a esos temas de la historia contemporánea nacional que muchas veces levantan ciertas refriegas y ciertas disquisiciones entre la pequeña burguesía intelectual dominicana, luego de la primera pausa de Pasado y Presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Doctor, ¿cómo definía el doctor Carvajal Martínez? Un luchador, un patriota, un hombre que enfrentó con decisión, valor, la tiranía de Trujillo y que se mantuvo a lo largo de toda su vida en una actitud digna, decente, incorruptible. Era un látigo que castigaba a todos los que se desviaron del camino que él emprendió en el año de 1960 en favor de la libertad de su pueblo. Yo acabo de expresarle mi pesar, mi pésame y mi condolencia a sus familiares y siento que con él se ha ido uno de los forjadores de la democracia que hoy... Muchas gracias, Carvajal, por tus palabras laudatorias respecto a mi persona. Te lo agradezco y obviamente lo entiendo que es el resultado de una amistad que hemos mantenido durante mucho tiempo, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista personal. Y como siempre, también te extiendo mi agradecimiento por invitarme a participar en tu programa de tanta importancia intelectual e histórica para la República Dominicana, por los temas que trata y por las personas que generalmente invitas.
quiero hacer una aclaración al margen, porque aquí en este país no es nada en el tema de don Sergio, porque aquí en este país mucha gente que luchó contra Trujillo le ha pasado factura al país. Y yo cuando digo que Sergio Federico Germán Medrano, Valera Benítez, Carvajal Martínez, fueron un grupo que nunca le pasó factura a el Estado Nacional, porque muchos de los antitrujillistas, durante un periodo importante de la era de Trujillo y después al final, lo que lo ejecutaron, muchos han pasado facturas al Estado. Y yo no lo digo eso ni por cuestión, sino que usted se lo ha ganado, usted es un hombre, un ciudadano ejemplar, un abogado, como yo he señalado, que junto a mi amigo Luis Miguel Pereira son la mente mejor amueblada del derecho dominicano en la actualidad y con ética, porque es la gran tragedia dominicana es eso, el talento sin probidad. Y usted y Luis Miguel reúnen el talento con probidad. Eso no es cosa laudatoria ni nadie, es cosa que se lo ha ganado con su conducta vertical y rectilínea ante el país. No tengo ningún motivo para practicar la honoraria elección frente a usted, sino que estoy siendo objetivo en el análisis de su conducta y su participación en la historia contemporánea nacional, primero como joven del 14 de junio, que en un momento determinado fue la agrupación política que resumió los mejores jóvenes, los mejores ideales en pro de la defensa de estabilidad geográfica, y ya en la apertura de la democracia, desarrollado como abogado de un pensamiento tan profundo en el ámbito de la materia civil, que como reitero una vez más frente al país, y reiteraré muchas veces, junto a mi amigo y mi hermano Luis Miguel Pereira, constituyen las mentes mejor amuebladas del derecho dominicano en la actualidad. Continúe, don Sergio. Bueno, te reitero las gracias por tus laudatorias palabras. Y desde luego, comencemos y entremos ahora en materia en este programa con el... Don Sergio, veo ahora aquí en el asunto del libro que usted que va a poner a publicar mañana en el Centro Pereyó, que es un libro muy importante porque yo he estado leyendo y he visto algunos capítulos, sobre todo sobre el origen del merengue, sobre los temas de las conspiraciones contra Trujillo, en que participó Baní, el papel activo que tuvo Baní, en eso con usted, con Cervantes Peña, en ese grupo de gente. Entonces, la verdad que es una obra dentro del método de interpretación de la historia, de la microhistoria, como yo he señalado, es una obra fundamental porque nos da una visión acabada de la sociedad dominicana durante la era de Trujillo, en una provincia tan importante para el desarrollo económico y social de la República Dominicana como es la provincia Peravia. Es una pincelada, es un libro muy interesante y yo quiero saber cuáles fueron las causas, las circunstancias o las motivaciones que usted tuvo siendo un abogado de tanta importancia para escribir una obra de historia que llama sobre todo la atención, como reitero una vez más, porque aparte de los datos históricos importantes que aporta a la historiografía histórica tradicional dominicana, está escrito en un lenguaje que al lector sensible produce inusitados placeres estéticos. Escribir o producir un libro sobre cualesquiera tema que sea, indiscutiblemente es un esfuerzo intelectual y un trabajo arduo que hay que realizar. En el caso específico de esta obra que he escrito sobre Baní, intitulada Baní en el tiempo y subtitulada Imágenes, Hechos y Personas de Baní, tiene su origen en un deseo que tuvo mi padre, Pascual Federico Germán de la Cruz, de escribir una obra sobre Baní sin tener la oportunidad por las limitaciones que le impuso la era de Trujillo a todas las personas y familias que no tuvieron una asociación estrecha y directa con el régimen. En el caso de mi familia hubieron problemas del asesinato de un tío mío por ser opuesto a Trujillo y
A partir de ese asesinato se originó una situación familiar respecto a ese régimen durante toda su duración de alejamiento y a la vez de cuidado por la percepción que tenía la familia de los problemas que se podían ocasionar en una dictadura tan cruel y despiadada como la de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero de todas formas, siempre mi padre quiso tener la oportunidad de escribir un libro sobre Baní. La perdió porque siendo director de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era donde iba a hacer la investigación y a escribir el libro, yo me involucré entonces en el movimiento revolucionario 14 de junio, al ser descubierto y encarcelarme, a él lo destituyeron ipso facto, automáticamente fue destituido de la posición que tenía en la biblioteca, como director de la biblioteca de la UAS, donde iba a encontrar el material que con otras investigaciones que hicieron le iban a permitir escribir ese libro. Yo me quedé con esa deuda, vamos a decir... moral, espiritual y paternal, familiar. Y espiritual. Familiar. Y me desde que tuve la oportunidad, me dediqué a recopilar información, datos históricos e investigaciones sobre la historia de Baní. Lo fui recopilando, lo fui acumulando y finalmente, cuando tuve todo el material a mi alcance, a mis manos, procedí a escribir este libro que titulé Baní en el tiempo, imágenes, hechos y personas. La obra incluye la historia de Baní y desde su fundación y desde su origen. Baní tiene un origen histórico religioso, porque originalmente lo que existía en Baní, en la zona de Baní, era una ermita católica, y alrededor de esa ermita se fueron nucleando unos cuantos españoles, inmigrantes españoles, que llegaron a la República Dominicana y comenzaron a fomentar los primeros actos alrededor de esa primera pequeña iglesia de hojas de tabla de palma. Era de hojas de tablas de palma esa iglesia, y ahí se comenzaron los primeros actos. Y alrededor de la iglesia se fue nucleando la población hasta llegar a su fundación y a lo que es hoy en día, una ciudad con un desarrollo urbano creciente y de importancia como provincia en la República Dominicana. La historia de Baní es una historia muy ligada a la Iglesia Católica, porque los orígenes están en esa primera iglesia, como dije, de hojas de tabla de palma, y después en la necesidad que manifestaron sus primeros habitantes, ateros, de unirse, de juntarse, de convivir en un solo sitio para poder manifestar sus creencias religiosas, sí, y rendir culto a Dios y crear una primera iglesia. Así se fundó Baní. Baní tiene un origen puramente religioso, que era la fundación de una iglesia. A partir de ese momento se desarrolla entonces ya lo que fue el fomento de los actos, posteriormente la disolución de los actos, la conversión de los actos en propiedades agrícolas menores, la fundación de la ciudad, el establecimiento ya institucionalmente de la ciudad, pero siempre todo girando alrededor de un centro de vida y de convivencia que era la Iglesia Católica. Baní es repito, tiene un origen religioso. Hasta ahora siempre ha seguido siendo una sociedad donde la religión, particularmente católica, ha tenido una preeminencia
y ha tenido una influencia decisiva en la historia de Baní. Yo creo que el culto a la Virgen de Regla y la tradición de los principios y las creencias de la Iglesia Católica ha sido lo que ha motorizado a través del tiempo el crecimiento y la unidad de la familia banileja en torno a la formación de una sociedad que tuviera un destino muy singular, como fue en la creación de la provincia alrededor del templo. Don Sergio, usted en el libro hace unas anotaciones históricas que yo creo que es fundamental y decisoria para las nuevas generaciones de dominicanos que siempre se han preocupado por ese eminente ciudadano de Baní y que fue uno de los héroes de las campañas militares por la libertad del pueblo cubano, como fue Máximo Gómez. Usted hace algunas acotaciones importantes, decisorias, de que por las razones, las causas o circunstancias, que prácticamente es una fuente muy importante para que las nuevas generaciones de dominicanos entiendan de que por qué en un momento determinado de su vida el general Máximo Gómez se enroló en las tropas españolas. Bueno, Máximo Gómez, no podemos decir con propiedad que se enrolara en la tropa española. Lo que ocurrió fue que hubieron dos momentos decisivos en la vida de Máximo Gómez que lo condujeron a tener que asumir una actitud que tuvo una situación conflictiva con el movimiento restaurador. Esas dos situaciones fueron cuando, incluso en la primera situación, la actuación de Máximo Gómez coincide con la actuación de Gregorio Luperón y no se le puede achacar en ese sentido hacer ningún señalamiento. Y ocurrió en San José de Ocoa. Cuando Luperón venía con las tropas restauradoras desde el Cibao hacia el sur para llegar precisamente a instalarse en Baní, donde se estaba desarrollando, era el centro de la guerra de la restauración en el sur. Y cuando llega a San José de Ocoa, se encuentra con que uno de los comandantes de un grupo restaurador que se llamaba Perico Salcedo, llegó a San José de Ocoa y en vez de llegar para proclamar la independencia nacional, la restauración de la independencia nacional, lo que hizo fue que se dedicó al saqueo y al robo en San José de Ocoa. Máximo Gómez, que estaba en ese momento en San José de Ocoa como secretario de la Comandancia de Armas, fue de los que combatió a Perico Salcedo y le disparó a Perico Salcedo para evitar el saqueo de San José de Ocoa. Y resulta que esa actuación de Máximo Gómez coincide con la actuación de Luperón, que también tuvo que enfrentar a Perico Salcedo para evitar que siguiera saqueando y destruyendo a San José de Ocoa. Hasta el punto que Perico Salcedo con su banda se segregó de la lucha de la restauración en el sur y se fue hacia el Cibao, y lo que hizo fue tratar de indisponer al gobierno provisional de la restauración de Santiago contra Luperón, lo que no pudo porque precisamente los banilejos que ya habían recibido a Luperón y lo tenían en Baní, le prestaron todo su apoyo contra las pretensiones de Perico Salcedo. Bueno, ese fue el primer acontecimiento donde se señala como a Máximo Gómez que no fue una oposición ni una lucha contra Luperón ni contra la fuerza de la restauración de la independencia nacional, sino fue contra Perico Salcedo específicamente, que se había apartado de los principios y de los fundamentos libertarios y de la lucha de restauración de la independencia. Ahora, ese primer
también acontecimientos, se suma que como consecuencia de esas actuaciones, Máximo Gómez tuvo que esconderse durante un tiempo en las montañas de Baní. Luego, cuando la batalla del Guanar de Paya, donde las tropas españolas se enfrentan a las tropas de la Restauración Nacional en el sur y entran a Baní, Máximo Gómez llega y se reincorpora a la vida pública en Baní, ya que se ha ido el grupo que comandaba Pedro Florentino en Baní, que estaba asociado al grupo de Perico Salcedo, se había ido hacia el Cibao. Sí. Y Pedro Florentino estaba con el control de la restauración, de la lucha de la restauración en el sur. Máximo Gómez se le presenta a Pedro Florentino y le ofrece su servicio para luchar con las fuerzas de la Restauración Nacional. ¿Qué hace Pedro Florentino? Y eso conste, hago una rectificación. Ese ofrecimiento que le hace el Máximo Gómez a Pedro Florentino de sumarse a la fuerza restauradora, lo hace no obstante haber Pedro Florentino destruido el hogar de Máximo Gómez y tener su familia que huir hacia las montañas, porque cuando entraron a Baní quisieron atacar una parte seguir con el saqueo de Ocoa. Sí, una parte de Baní quisieron, pero no pudieron. En esa situación, no obstante todas esas circunstancias, Máximo Gómez va donde Pedro Florentino y le ofrece su servicio para sumarse a las fuerzas restauradoras en Baní, que están en ese momento. ¿Qué hace Pedro Florentino? Lo manda a detener para fusilarlo a la madrugada de ese día. Máximo Gómez se da cuenta que Pedro Florentino ha dado orden de que lo apresen y lo fusilen en la madrugada, y fue y se refugió donde el padre Andrés Rozón, el cura párroco de Baní, pasó la noche ahí, y al día siguiente entonces se fue, se alejó y salvó en ese momento su vida del fusilamiento de Pedro, que le iba a hacer Pedro Florentino. Entonces, tú tienes que entender que en ese momento Máximo Gómez, cuando Pedro Florentino después trata de incendiar a Baní y destruir a Baní, es una retirada que hizo hacia el sur de la República, Máximo Gómez lo enfrenta, y Máximo Gómez es de los que lo persigue y los tirotea en su retirada hacia el sur. Pero hay que ver en eso, en Máximo Gómez, no una actitud realmente contraria a la fuerza de la restauración ni al movimiento de la Restauración Nacional, sino ya fue un problema ya casi cuasi personal, vamos a decir, con Pedro Florentino. Muy importante, y su actuación. Sí, claro, importante. Y su actuación. Eso tiene una importancia histórica. En el libro eso yo aclaro muy bien esa situación, cuando Pedro Florentino trata de fusilarlo, y salva su vida. Y fíjate que también después Máximo Gómez, a pesar de esa etapa, que fue una etapa muy breve y circunstancial en Baní, sale hacia Cuba. Y ahí en Cuba entonces se convierte en la espada que dirige y la acción militar que dirige para liberar a Cuba de la ocupación española y promulgar la independencia de Cuba. Claro. Luego de salir a la República Dominicana. ¿Qué te indica eso? Que realmente Máximo Gómez no era un anexionista. Exactamente. ¿Tú entiendes? Tenía principios Eso es una importancia capital en el libro, porque hace unas aclaraciones que ni siquiera en los papeles de Máximo Gómez, de Emilio de Moris está, porque usted ha establecido con una claridad mediana cuál era el molde conductual que frente a Florentino y frente a Perico Salcedo adoptó Máximo Gómez para salvar su vida, que eso es importante
que las nuevas generaciones de dominicanos tengan una idea o un concepto acabado de cuáles eran las razones o circunstancias. Entonces, hemos esclarecido un hecho histórico decisorio en la vida de ese personaje que, de acuerdo al criterio de muchos historiadores como Manuel Moreno Fraginal y Julio de Riverén, los historiadores cubanos de más importancia en el siglo XX cubano, señalan a Máximo Gómez como el brazo armado de la libertad del pueblo cubano. Es un hombre sumamente valorado, no solamente por nosotros los dominicanos, sino también por la sociedad cubana y por los cubanos que le tienen prácticamente un amor desenfrenado hacia la vida y obra de Máximo Gómez, en favor de la libertad del pueblo cubano. Exacto. Es fundamental esa aclaración que usted hace. Ahora, también en esta obra hay un recuento histórico, una revisión histórica desde la fundación de Baní, con el establecimiento de los primeros actos y los primeros ateros, hasta la era de Trujillo y la posterioridad también a Trujillo, a los acontecimientos posteriores también a la muerte de Trujillo. Yo entiendo, hay una obra fundamental sobre la historia de Baní que debe de estar en cada hogar banilejo y que debe también tenerlo cada banilejo que resida fuera de Baní, que es la de Inchato, y la de Joaquín en Inchato, la reseña histórica de Baní. Ahora, la reseña histórica de Baní hace un recuento de la historia de Baní desde el descubrimiento, desde que Cristóbal Colón se instala y llega por primera vez a la bahía de Puerto Hermoso, en Baní, a las calderas, y prosigue, pero termina en el 1916 con la ocupación americana. Ichaustegui no, a pesar de que publicó la obra cerca del 1930, pero nada más la lleva hasta el 16. Uno se preguntaría, pero ¿por qué no habla del 16 al 24? Por ejemplo, que fue la ocupación norteamericana. Y del 24 al 30. Y del 24 al 30. Pero ocurrió que la ocupación americana, prácticamente del 1916 al 24, no tuvo ninguna influencia ni repercusión en Baní, porque los americanos no establecieron ni siquiera un cuartel militar en Baní. No establecieron un cuartel militar. Ellos ocuparon el sur y pasaron por Baní, pero se establecieron más hacia allá, hacia Azua y Barahona, San Juan, por esa zona. En Baní no hubo, hubo una ocupación militar del país y en consecuencia de Baní, pero quiero decir que no hubieron tropas militares americanas en Baní destacadas. Entonces eso se siguió desarrollando con una vida puramente municipalista, entre los banilejos, y la vida llevándola con las vicisitudes, infortunios de una ocupación militar extranjera, pero también con la ventaja de que no hubieran destacamentos militares en la población. Es decir, que fue como un oasis dentro de una ocupación militar. Siguió desenvolviéndose con las autoridades autóctonas locales. Exactamente. Eso tuvo esa importancia. Ahora, naturalmente, la llegada del régimen de Trujillo fue un asunto bastante serio en Baní y lamentable, porque resulta que el padre de Trujillo era de origen banilejo. Tú recuerdas que se llamaba José Trujillo Valdés. José Trujillo Valdés era hijo de una mulata del sur de la República que se llamaba Silveria Valdés. Y un oficial del ejército español de apellido Trujillo Monaga, apellido Trujillo Monaga, se estableció en Baní. Silveria Valdés, emigrando del sur hacia el centro de la capital, se detuvo en Baní. Y ahí, estando en Baní,
resulta que José Trujillo Monaga era el que comandaba la fuerza española de ocupación en Baní y tuvieron un hijo. Ese hijo fue José Trujillo Valdés. Niño a José Trujillo Valdés, que fue el padre de Trujillo, se lo lleva a José Trujillo Monaga para Cuba. Oye esta historia, para Cuba. Crece en Cuba y cuando ya está un joven, José Trujillo Monaga lo manda a estudiar a España. El barco en que José Trujillo Valdés, el padre de Trujillo, va para España, hace una parada accidental en la ciudad de Santo Domingo. Y José Trujillo Valdés, se apió. Para desgracia de este país, lo que hace es que se desmonta, huye del barco como joven y se desmonta y se va a vivir a Baní junto con su mamá. Muy interesante. Sí. Entonces, la madre posteriormente se mudó a San Cristóbal, que fue donde él hizo ya su vida de juventud, claro. José Trujillo Valdés, y realmente fue donde también se unió con la madre de Trujillo, sí. Julia. Todo un personaje, porque la calle famosa, la avenida Duarte que conocemos hoy día, en la era de Trujillo, cuando era Ciudad Trujillo, se llamaba José Trujillo Valdés. No, y José Trujillo Valdés fue un hombre míralo ahí, justamente, tenía su... Tú le ves, era un parrandero, mira, tiene la imagen de un parrandero, el sombrerito de lado, la cara de lado, y déjame decirte que era famoso en Baní. Un banchero de la época del Beni Moré, de la época de Cuba, así es un banchero. Y tuvo fama de parrandero en Baní, iba y armaba fiestas, e incluso llevaba la banda de música del Ejército Nacional y se presentaba él en un carro y la banda de música en un camión a las 8 de la noche en Baní, plantaba una fiesta en el club y tenía que ir toda la gente a la fiesta. José Trujillo Valdés, Trujillo fue un verdadero parrandero. Personaje. Y fíjate que accidentalmente, como te dije, se quedó aquí en Santo Domingo. Que la historia para casarse entonces con Julia Molina y para ir a Trujillo y ver la bestial dictadura. La bestial dictadura que nos tocó a nosotros. Si tú te retrotraes, tú dices, oye, tanto aquí en Santo Domingo como en la historia universal, los acontecimientos accidentales así, como ese, de ese niño, ir para España a educarse y huir y desembarcar en Santo Domingo por un accidente de la naturaleza, que el barco toca para procrear un hijo que tuvo una dictadura de 30 años, ocasionó tantos muertos, sí. Tanto dolor, tú sí. Entiendes, tanto sufrimiento en la República Dominicana. Eso es verdad. Tú dices, óyeme, la historia no es un hecho ni providencial ni trazado de antemano, la historia es accidental. La historia es... Tiene algo de mesiánico, como decía Balaguer, porque precisamente cuando se va a juntar Máximo Gómez, cuando se va a juntar el encuentro de ya Trujillo en la detentación del poder político en la República Dominicana, va a tener la reunión con Desiderio Arias y sube a la loma y da su palabra y se desarma. Entonces ahí José Daniel Ariza le dice a Desiderio Arias, vamos a aprovechar y vamos a matarlo ahora. Entonces dice Desiderio, no, yo di mi palabra de honor, cuidado, tienen que protegerlo. O sea que Trujillo fue algo mesiánico, después la enfermedad que tuvo, que el doctor Marión, que se operó, que había el tumor en la ciudad de Santo Domingo, que había fallecido. Y entonces ahí fue que le dijo a María Martínez, que está entre las confesiones de su hija, de Flor de Oro, la hija de Aminta Ledesma. Entonces ahí él se para con unos dolores y sale por la ciudad de Santo Domingo en un carro. Eso está en la revista Life norteamericana, las confesiones de Flor de Oro, ya al final de su vida. Sale él por toda la ciudad de Santo Domingo para que gente lo viera y volvió y se acostó. O sea que Trujillo era un personaje novelesco. Obviamente la generación suya y la de mi padre fueron adversarios directos de Trujillo, pero hay que reconocer que en el sustrato, en la defensa de este hábitat geográfico, en la organización del Estado, jugó un papel de primacía. Y también, como yo siempre digo, que es mi problema con muchos estamentos de la sociedad, que no lo quieren admitir, que aquí hay mucha gente ahora privando de cierto estatus social, que en la era de Trujillo, como decía mi papá, no bebían chocolate de agua porque no tenían para comprar leche, y hoy son grandes millonarios porque obviamente
en la detentación del poder político, Trujillo fue un hombre visionario, creó una riqueza. Aquí había empresas de todo tipo, aquí se construía armas de fuego. Si lo vemos desde el punto de vista de la producción empresarial, de desarrollo humano, que usted dirá, bueno, los tiempos cambiaron. Los pueblos no se quedan estáticos en el espacio y en el tiempo, tienen que cambiar, tienen que evolucionar. En eso estamos claros, porque es una dialéctica. Es una ley dialéctica de la naturaleza que no podemos ir en contra de ella. Pero si usted se pone a analizarle con frialdad, ese patrimonio tan grande que dejó Trujillo, que él le dijo a Vallenilla Lán en la Hacienda Fundación, le dijo a Vallenilla Lán, el canciller, en régimen nacional, yo soy, la gente dice que soy por mi riqueza del pueblo dominicano, y se demostró que a la muerte de él todas las empresas quedaron en manos del Estado dominicano, y después fueron por los diversos gobiernos, por la ley de capitalización pública, se desbarató el patrimonio de Trujillo. Todavía, a la fecha, al corte, como dicen los banqueros, hoy, se está repartiendo la tienda del SEA, del Ingenio Consuelo todavía, que hay un lío en San Pedro de Macorís, que yo no sé cómo que Catalina va a poder resolver ese problema allá en el Tribunal Superior del Departamento Este, con asiento en la ciudad del Ceibo, sí, porque es unos conflictos grandísimos. Entonces, hasta esa parte de la historia, que obviamente yo por respeto a usted, a mi padre, una serie de cosas, pero también hay mucha gente que se aprovechó de la era y que pasó factura y que hoy quieren trazarle pautas morales desde ciertas entidades de la sociedad civil a la sociedad dominicana, y eso sí no se lo vamos a permitir, porque aquí vamos a poner cada cosa en su justo lugar. Así como yo señalé ahorita, que usted es una persona que de joven, mire que el compromiso que usted acaba, ese acto hermoso de ternura, de obligación en el espacio del tiempo de padre e hijo, como usted apenas siendo un mozalbete se enrola en el movimiento 14 de junio y le frustra el sueño más importante que tenía su padre, que ya hoy, gracias a Dios, se ha convertido en una hermosa realidad de una obra histórica sobre la ciudad de Baní. Y fíjese como usted, precisamente por eso, se interrumpió ese sueño de su padre, que ya hoy se ve cristalizado en el espacio y en el tiempo. Esas son las raras coincidencias que se presentan en el cruzar de la historia y la vida de los hombres, como señala con mucho acierto y con mucha propiedad el escritor más grande de la patria de Freud, como fue Stefan Zweig, en su lúcida y emblemática biografía sobre María Antonieta. Fíjese los detalles de las cosas de la vida. Ya hoy usted cumple un ciclo, cierra un ciclo vital, cierra una deuda que usted tenía con su padre de manera afectiva, de manera emocional, y hace un libro tan importante que yo recomiendo ante el país, que los jóvenes dominicanos interesados en el conocimiento de la verdad histórica, porque aquí hay muchos libros de historia, pero aquí hay mucha gente que escriben por encargo de grupos económicos y quieren falsificar la historia contemporánea nacional, y me van a tener a mí de frente mientras yo tengo un aliento de vida, porque ya algo aprendí de mi padre es amar la verdad histórica. Entonces, en esta obra de don Sergio Federico Germán Medrano, yo he encontrado muchos aspectos decisorios, como el aspecto del general Máximo Gómez, que ni siquiera, oiga la osadía y el atrevimiento de Francisco Carvalho ante el país, en presencia de don Sergio Federico Germán, ni siquiera los papeles de Máximo Gómez, de ese abarcador historiador dominicano que fue don Emilio Diego de Morici, es tan esclarecedor sobre las razones o circunstancias que obligaron a Máximo Gómez a salir del país. Entonces, don Sergio lo aclara en esta obra, que yo recomiendo como una lectura obligada, que va a ser puesta en circulación mañana en el Centro Perelló, donde hay un grupo de reducidos invitados, que va a ser una obra indudablemente de la cual tiene que hablarse mucho. Pero, como reitero, para ya dar por terminado en este cenáculo histórico, que es pasado y presente, el nacimiento de esa fiesta del espíritu, que es la publicación de don Sergio Germán Medrano, de Baní en el tiempo, yo quería señalar que esta obra viene a llenar el vacío que dejó el historiador Inchaustegui, que abarcó nada más del 16, aquí abarca del 30 hasta la contemporaneidad, y también es importante que Baní ha tenido grandes personajes ilustres, que don Sergio lo destaca con mucho acierto y con mucha propiedad. Vamos a entrar, amigos televidentes, en la segunda pausa de pasado y presente, para luego conversar con don Sergio Federico Germán Medrano como un civilista
como un procedimentalista acabado ciertos aspectos de la contemporaneidad y desenvolvimiento del Poder Judicial en la República Dominicana, sobre todo después de que el Congreso de los Estados Unidos presentara una queja formal al gobierno dominicano sobre ciertas actuaciones procesales que se están dando sectorialmente dentro de la justicia penal en la República Dominicana. Primero, es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Carvajal, para continuar con el tema de Trujillo, déjame decirte que el final de la era de Trujillo fue un espectáculo propio de sainete en la República Dominicana y que muchas partes de ese sainete no fueron de conocimiento público porque Trujillo tenía una dualidad al final de su vida. Una vida pública, ostensible a través de los periódicos, de la televisión, donde permanecía como lo que había sido siempre un dictador rígido, un hombre con una meta de gobernar este país por la fuerza bien definida, pero fuera de la visión de la vida pública, Trujillo tuvo también un final un poco dislocado.
Estoy de acuerdo con usted. Te voy a relatar esto. Ya en el último o el penúltimo año de su vida, en un viaje que dio por el sur, estaba haciendo unos recorridos por toda la República Dominicana, e hizo un viaje por el sur. En Barahona, según relata Cucho Álvarez en una obra testimonial que publicó, Trujillo ya estaba en unas condiciones de alcohol, de consumo de alcohol excesivo. Sí. Y en un momento determinado llegó en una recepción pública prácticamente a orinarse. Y don Cucho Álvarez, que estaba al lado de él, para que no se dieran cuenta la gente cuando él se pusiera de pie de lo que había pasado, le derramó una copa de champán que tenía para que le cayera, para que la gente pensara que era la copa. Pidió excusa, se paró y hizo un aparataje. Una ahí, teatralidad como la que le hacía. Sí, exacto, para que vieran y pidiendo excusa y perdón, para que vieran se había caído la copa y no se dieran cuenta que era ya el estado ya de decrepitud prácticamente que estaba Trujillo. En esa misma oportunidad en que estaba en Barahona, en vez de retornar por tierra, tomó una fragata de la Marina de Guerra y desembarcó por Caldera, por la base naval de las Calderas. Y te voy a decir lo que ocurrió. Desembarca por la base naval de las Calderas y según me contó a mí el prominente ciudadano banilejo, don Fabio Herrera, que era en ese momento gobernador de Baní, llegó a Baní en un estado de semi-embriaguez. Sí. Y cuando lo visitó, que él lo estaba esperando en el edificio de la gobernación, cuando llegó y saludó, que vio que estaba el gobernador y algunas otras personas, le preguntó a don Fabio, ¿y las mujeres dónde están? Es decir, lo que andaba era bebiendo, ya andaba, ¿tú entiendes? Y eso coincide con el testimonio de don Cucho Álvarez, que dice que le derramó la copa para que no se dieran cuenta en Barahona. Ese fue ese mismo viaje. De ahí llegó a Baní y óyeme en lo que yo me vi. Yo estaba en el Baní, había frente al parque un bar, famoso bar Hollywood, de un ciudadano banilejo de nombre Don Niño Báez, que tenía ese bar ahí, le dio una característica de que nos reuníamos ahí todas las personas que queríamos ser tertulias intelectuales, familiares, de amigos, etcétera, etcétera. Era un bar sui generis. Yo estaba ahí con un amigo mío que se llamaba Cheri Díaz. Estando sentado ahí alrededor de las 8 de la noche, llega el dueño del bar, don Niño, y me dice, Sergio, anda el rumor de que Trujillo desembarcó por Caldera, que venía de Barahona y que viene para Baní. Tú estuviste preso, ya yo había estado preso, sí, en la 40, en la Victoria. Vete para tu casa, porque cualquier persona te ve y Trujillo andando y bebiendo trago, te pueden hacer un daño y decir cualquier chisme. Vete para tu casa, que no te vean, que no te tomen en cuenta. Resultó que yo y mi amigo, que se llamaba Cheri Díaz, le dijimos, tú tienes razón, niño, nos vamos. Cuando vamos saliendo del bar, que está frente al parque, donde está haciendo en ese momento la banda de música de Baní, hacía lo que se llamaba una retreta los domingos, un concierto en la noche. Yo veo que la banda repentinamente deja de tocar, los músicos se paran y vienen frente al bar, que era la calle principal de Baní, la calle Duarte. La gente que está en el parque en ese momento, oyendo el concierto y se entretenían ahí, también vienen para frente a esa calle, frente al bar donde yo estaba con mi amigo. Cuando llegamos a la puerta, en ese mismo instante se detiene
la escolta de Trujillo y el carro de Trujillo frente a frente a los escalones del bar. Óyeme, se abre, nosotros inmediatamente vemos eso, la gente comienza a aplaudir. Yo le digo al amigo mío, mira, vamos a sacar las manos bien afuera para que nos vean aplaudiendo, que yo no quiero que a mí me saquen preso de aquí otra vez. Sacamos la mano así por la puerta, para que nos vieran aplaudiendo. Trujillo se desmontó, evidentemente en estado de embriaguez. Arsenio Velázquez, que era el que andaba con él, un vanilejo en el carro, lo fue a agarrar por el brazo y Trujillo lo que le hizo fue que le dio un codazo. No permitió que lo agarrara. Entró frente a mí con esos lentes negros y esos ojos brillantes así detrás de esos lentes. Nos miró, se dio cuenta que no había nadie, se desmontó y se fue. No fue a donde lo estaban esperando y le tenían una recepción que era en el club, en el casino de Baní, una sociedad privada. Después don Arsenio, que andaba con él, me contó que fue el que se molestó por haberse equivocado y decidió volver para Caldera. Entonces, ya tú sabes que en la era de Trujillo, las cosas que ocurrían eran anecdóticas. Como una especie de Macondo. Y hasta un sainete era exactamente. Exactamente. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado al final de este espacio de televisión, de este cenáculo histórico que es pasado y presente. Queda pendiente sobre el tapete el tema de la reforma, la mención que ha hecho el Congreso norteamericano sobre sectorialmente sobre la justicia penal en la República Dominicana y otro tema de importancia que vamos a tratar siempre con la lucidez, con la claridad y con la transparencia que usted expone sus ideas ante el país. Buenas noches, amigos televidentes.